Amén. Así que hoy usted es nuevo en Cristo Jesús. Hoy todo es nuevo. Ayer ya pasó. Amén. La unción, la presencia del Señor hoy es nueva en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos están acalorados? ¿Cuántos están enojados? Amén. Ese calor nos enseña cómo es Dios en nuestra vida, cómo se siente, cómo se manifiesta. Y hoy quiero hablarles de que en la orilla no logramos nada. ¿Cuántos han ido al mar, al puerto? San José, Champerico, todos los mares habidos y por haber. Amén. Y cuando nosotros vamos, yo no sé, yo le voy a decir algo así sin ser creída, pero yo sé nadar y sé nadar muy bien. Aprendí a nadar desde los 5 años y era sálvese quien pueda, porque no fui a las piscinas. Hoy a algunos niños los llevan a natación, ¿verdad? A nosotros no nos llevaron a natación porque había que pagar y no teníamos para pagar ese servicio de que nos enseñaran. Entonces mi papá era más práctico y nos llevaba al puerto, y cerca del canal decía, ustedes van a aprender a nadar. Uno decía sí, y cuando uno sentía ahí iba uno y nada, decía flota, o sea, yo no te saco, y estaba uno, y aprendimos a nadar. Y luego que salimos del canal nos tocó el mar, pero en el mar yo toda la vida le he tenido respeto, porque aunque yo sea que gané medallas de oro, no significa que no le tenga temor al mar. No de esas de chicle, de oro, esa era la motivación de papá. Le compraba uno las medallitas y va que no nos compraba las de esquipulas, sino que de esas medallas de chicle. Y aprendíamos a nadar. Pero tenemos una tía que toda la vida nunca quiso aprender a nadar. Y aun cuando venían las olas largas, ella esperaba que todo cayera a la arena y se tiraba y salía negrita, llena de arena. ¿Y qué pasaba? Nosotros siempre le decíamos, se llama Telma, le decíamos, vos Telma, metete hombre, metete. Entonces ella decía, no mucho, a mí me da miedo, porque ella no sabía nadar. Y por ende, yo sí sabía nadar, pero aún sabiendo nadar, tampoco me metía donde iniciaban las olas. Tampoco. Siempre respeté el mar y lo sigo respetando. Pero ¿qué quiere decirle? Que a veces nosotros nos metemos en esas orillas y de ahí no pasamos. Mi tía hasta el día de hoy, hasta grande, y sigue en la orilla. Siempre que vamos al mar, sigue en la orilla, ella nunca se mete más allá del mar. Y así ya vemos muchos de nosotros, siempre en la orilla. Y en la orilla nunca descubrimos mayores cosas. En la orilla nunca encontramos nada. Más bien raspones, llenos de arena. Mi tía íbamos al puerto día viernes, regresábamos día lunes, día domingo, perdón, y día lunes ella estaba en el hospital porque le había caído una infección en el oído, porque siempre se le llenaba de arena. No importaba los tapones que se pusiera, siempre tenía arena. ¿Por qué? Porque siempre estaba en la orilla. Y yo quiero llevarlos a Lucas 5, por favor. Hoy vamos a leer Biblia. Lucas 5, todos, porfa. Del 4 al 6 dice, cuando terminó de hablar Jesús, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Y echa tus redes para pescar. Y le contesta, maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, gracias. Pero si tú dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca
y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Y usted dirá, ese versículo ya me lo sé, qué bueno que se lo sepa. Porque ese mismo versículo va a aprender usted algo poderoso en ello. Cuando tú y yo entendemos quiénes somos en Cristo Jesús, nuestra vida no puede quedarse en la orilla. Nuestra vida debe de experimentar más allá de lo común, más allá de 485 cristianos evangélicos haciendo nada. Nuestra vida tiene que ser más allá de la orilla. El Señor vio a Simón y lo vio y le dice, Simón, cuando termina de predicar le dice, agarra tu barca y boga mar adentro. Y cuando Simón viene y ve, se sube en esa barca, y empieza y llega a ese mar adentro. ¿Cuándo tú vas a entrar a ese mar adentro? En la orilla, yo no sé si cuando tú vas a la playa encuentras caracolitos, conchitas y agarras esos. Yo antes juntaba esa y hacía collaritos y los iba a vender. Siempre he sido comerciante. Cuando quieras te puedo hacer uno, te lo vendo, dependiendo de cuánto use, te daré el precio. Pero ¿qué quiero decirte? Que uno se levanta y va a la playa y agarra uno y mira toda aquella inmensidad del mar y agarra uno las conchitas, los caracoles, unas piedritas y eso es feliz uno. Pero nunca, nunca, nunca se atreve uno a entrar a ese mar más profundo. Y el Señor nos dice, boga mar adentro. En la orilla no te quiero, porque cuando uno está en la orilla, yo establecí aquí muchas veces amamos a Dios, venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, pero seguimos siempre en la orilla. Usted ha oído esos dichos de las abuelitas que no pasamos o no se pasa de sope a gavilán, o de pollo a pollón. ¿Y qué pasa? Nunca pasamos de ser los evangélicos comunes y corrientes. Yo les he contado en algunas ocasiones que en mi casa, a la esquina hacia arriba, vive una familia que conozco desde pequeña, que son evangélicos. Esos sí son evangélicos. Siguen siendo evangélicos. La casa la conocí de lámina y sigue siendo de lámina. Hasta el día de hoy lo que sí sé que es buena lámina la que tienen, porque oxidada y todo, pero no se le ha abierto muchos hoyos. Pero no pasan de eso. Ya se han muerto los de la cabeza, los papás, pero los hijos siguieron en esa misma casa de lámina. Y entonces yo decía, no, yo no quiero ser evangélica. Como no lo conocen, usted ya se murió. Como don Fidel no quiero ser, ni como doña Cata, yo no quiero ser así. No quiero ser evangélica. Porque yo cuando los conocí pensé que ese era el tipo del evangelio. Pero cuando conocí a Cristo, mi vida cambió. Yo no sigo en la orilla, sigo mar adentro. Y dice que en la orilla jamás vamos a descubrir las bendiciones, lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Y entonces venimos y usted oye la estadística que dice 50 ya nos pasamos, si usted no ha visto la estadística, dice 59.80 del pueblo de Guatemala es cristiano evangélico. Y es una verdad. Pero ninguno está mar adentro. Somos pocos o son pocos los que estamos mar adentro. ¿Por qué? Porque nuestra Guatemala tiene que cambiar. Decía nuestro pastor, nuestra Villanueva, pues, nuestra cuadra, nuestra colonia, nuestro residencial, donde tú vives, debe de cambiar. Pero ¿cómo va a cambiar si tú y yo no cambiamos? Si tú y yo no nos movemos más allá de lo que el Señor quiere que tú y yo nos movamos. El Señor dice, boga mar adentro. Bogar mar adentro no significa que tú te subas a la barca y que simplemente remes, sino que te esfuerces, que seas aguerrido, que seas valiente. Dice
En la orilla es un lugar cómodo. Hay seguridad, hay control. Y la fe que tenemos, pues ahí está, pero sin acción. Si yo les pregunto, ¿cuántos tienen fe? Levante la mano. Todos tenemos fe, ¿verdad? Porque a todos nos fue dada una porción de fe. Pero ¿cuántos ha hecho producir esa semilla? Fe no es yo tengo fe y punto y coma. No, yo tengo fe, punto y seguido. ¿Por qué? Porque yo debo de accionar en mi vida esa fe. Porque cuando viene el momento difícil, Dios se manifiesta. Amén. Hoy tengo a los del sonido contentos, pero estoy que ya me duele el brazo. Pero saben, bogar mar adentro es descubrir lo inesperado. Cuando usted está en la orilla, usted está confiada. Cuando usted está en la orilla, usted está descansada. Cuando usted está en la orilla, no hay compromiso. Cuando usted está en la orilla, sigue siendo lo mismo de ayer, de antier y de anteayer. Su vida no se transformó. Porque bogar mar adentro significa sacrificio. Pero no aquel sacrificio que, no, sacrificio en el esfuerzo de lo que tú puedes lograr en tu vida. Eso es bogar mar adentro. Bogar mar adentro es decir, yo cuando llego al puerto, pero tengo un privilegio. San José dejó de ser mi playa favorita mucho tiempo. Hoy voy a la playita, a la privada. Solo mire cómo es el Señor. Boga mar adentro. Y entonces voy con todos los militares, porque llegan los amigos de los militares. Y entonces ahí entro, no de colada, porque ahora dan ticket. Entro con ticket. Y entonces tengo el privilegio de que voy a la playita. Y yo miro el mar así y digo yo, jaja. Entonces le digo a mis sobrinos, mucha, metámonos. Y nos metemos un poco más allá. Y cuando usted se mete más allá, usted empieza a que ya no toca suelo. Entonces su seguridad ya no está segura. Su seguridad ya. Y digo yo, aquellos son altos y ya no tocan, significa que a mí me va a costar un poquito más. Y entonces yo entre más me meta, menos toco suelo. ¿Y qué sucede ahí? Mi fe empieza a activarse. Y lo que he aprendido de nadar. Entonces, nado para atrás, nado para un lado, nado para el otro. Y nado para regresar, porque tampoco me voy más allá. Pero ¿qué sucede? Espiritualmente hablándole, cuando usted se mete más adentro de donde está acostumbrado a estar, siempre va a haber miedo, siempre va a haber incertidumbre, siempre va a estar usted, ¿y qué hará? ¿Y si me sale un pez grande y me come? Entonces había algo malo en usted, porque por eso tiraron a Jonás, ¿va? Para que conociera quién era Dios. Y a veces tenemos que lanzarnos más allá para conocer quién es Dios en nuestra vida. Dice el cántico, tu fidelidad me sigue. Eso es sorprendente. No debería ser al revés. Seguimos tu fidelidad, Señor. No, dice, tu fidelidad me persigue. A donde yo voy va su fidelidad. Donde yo estoy está su fidelidad. Entonces mi fe debe de cambiar. Mi manera de vivir debe de ser transformada. Y llega el momento cuando el Señor Jesús le dice a Simón, Simón, más adentro, Simón, porque cuando entre más te metas, más intimidad hay con Dios. Entre más te metas, más descubres quién es tu Padre. Entre más te metas, los milagros empiezan a suceder en tu vida. Y las circunstancias que te rodean empiezan a cambiar. Cuando Jesús le dice a Pedro, quédate donde estás, pero boga mar adentro. Es la palabra clave que transformó a Simón. No a Simón buena onda, no, Simón, que se llamaba, su nombre era ese. Y le dice, boga mar adentro, porque si tú te quedas en esta orilla, tu barca se va a hundir.
Si tú te quedas, hermano, hermana, niño, niña, adulto, joven, si tú te quedas donde estás, te vas a estancar. Y cuando te estancas es como el agua, hiede, se pone verde, se empieza a engusanar y entonces uno se empieza a quedar conforme. Yo con que tenga para el pan de mañana es suficiente. Tengo un conocido y yo le digo, hazme favor. A veces por el tiempo me cuesta ir a Guate. Y le digo, ¿por qué no me haces? Hagamos un negocio, yo te pago, tú vas, cóbrame lo justo para hacerlo, ¿verdad? La primera semana fue tremendo. Estaba todos los días y de repente empezó 2, 3 días, de repente un día, de repente ya no. Y yo le digo, ¿y qué pasa? ¿No te gustó ir y venir? Porque solo eso hacía, va a ir y a dejar y a traer. Usted me dice, es que me canso, me cuesta mucho. Le digo yo, ok. Le digo yo, pero hermano, le digo yo, hay que trabajar duro, porque llega uno un momento en la vida de uno que uno ya no puede trabajar a la misma velocidad que trabajaba antes. Y yo le digo, aprovecha ahorita que tú estás joven, echa punta. Hermana, todo es paciencia, todo es tranquilo. No es tranquilo. El tiempo nos agobia, el tiempo está apresurado. Faltan 157 días para Navidad. ¿Ya los contó usted? Cuéntelos. Estamos finalizando julio. Pasado mañana o antepasado mañana o el sábado, para ser más práctico, es 1 de agosto. O sea, el tiempo pasó volando. Acabo de comerme el tamal y el pavo y yo ya estoy lista para ir a marchar. El tiempo está pasando sin darnos cuenta y nosotros seguimos en la orilla. Dice, la orilla representa comodidad sin resultados. ¿Hay milagros sucediendo en tu vida? ¿Has logrado todo lo que has anhelado? Dice, los deleites del corazón el Señor los da, porque su fidelidad nos persigue. Pero cuando estamos, fíjate que yo digo que el Señor, cuando dice ese cántico, que su fidelidad nos persigue, el Señor va rapidito y como nosotros estamos en la orilla, Él topa con nosotros y todavía nos topa y nos hace así, ¿ve? Y nosotros hasta así pone uno para resistir. Y el Señor quiere y estamos en ese estira y encoge. No, mi hermano, es tiempo de que bogues mar adentro y descubras lo que hay más allá. Porque cuando tú decides caminar, cuando tú decides nadar, cuando tú decides subirte a esa barca y entrarte hacia lo profundo del mar, vas a encontrar cosas grandes. Va a haber miedo, claro que va a haber miedo, porque lo que no conoces provoca miedo, pero ahí empieza tu fe a crecer. Y ahí empiezas tú a empoderarte, ahí empiezas a conocer quién es tu Padre. Ahí empiezas, tú has visto como la Mujer Maravilla, ¿verdad? Cuando da vueltas, llega con lentes, híjole, descubrí mi identidad. Pero sabes, llega con lentes y empieza a dar vueltas y de repente, ¡pum!, está la Mujer Maravilla. Así es en Cristo Jesús. Cuando tú bogues mar adentro, empiezas a ver el poder de Dios en tu vida. Y tu vida se transforma. No te acomodes con ser un cristiano de martes, de domingo y del día que se necesite estar en la iglesia. No, tienes que ser un cristiano empoderado. Un cristiano, mira, anhela los ministerios. Hay 7 ministerios en los cuales tú puedes trabajar. Hay cosas que tú puedes hacer, pero tienes que bogar mar adentro. Significa tienes que buscar a Dios. Significa tienes que tener intimidad con Dios, porque cuando le conoces no hay nada que te aparte de Él. Y entonces vienes tú y le dices a esa montaña que se mueva.
y esa montaña se va a mover. Y dice, y esa montaña se moverá. No dice, posiblemente se mueva, quizás tal vez un segundito. No, esa montaña se moverá, dice el Señor. Dice, Pedro era un pescador experto. Había trabajado toda la noche sin resultado alguno. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pescando, ¿verdad? Y Pedro era experto en eso. ¿Por qué era experto en eso? Porque en ese mar, en esa playa, en esa bahía, en ese lugar, todos eran pescadores. Y desde que nacían aprendían a pescar. Era buen nadador. Y está Simón Pedro, está en la barca y todo desanimado. Hoy ponte tú, la silla es tu barca. Y estás tú todo desanimado. ¿Qué has logrado de este año? Pues yo me sorprendo cuando alguien dice, y el Señor me bendijo. Y wow, este sí está en lo dicho. Cuánta palabra profética no hemos tenido. Cuando viene un profeta, todos estamos aquí atentos. Señor, háblame. Señor, dime. Señor, ¿qué quieres que haga? Pero nunca decimos, ¿y para qué quiero que me digan? ¿Qué dice el Señor si no lo hago? Si el Señor dice, buscadme y viviréis, ¿por qué no le buscamos? Fíjense que si no ayunamos, si la iglesia no ayuna, no ayunamos. O usted ayuna. Si levante su mano, le dijera yo, quien está ayunando, no hoy, sino que quien ha ayunado, ni yo la levanto. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesita esta iglesia? Es bogar mar adentro para vivir milagros poderosos. Una hermana pasó el domingo y dijo, yo quiero un milagro. Miren que el Señor habló el domingo. Fue un servicio de milagros. Y pasó la hermana y oramos por su milagro. Estaba enferma, oramos. Y dijo, ya estoy sana para la gloria de Dios. Gloria a Dios, le dije. Hoy me la encontré en el mercado. Y le digo, hermana, ¿cómo está? Aquí, con ese mi achaque que ya no aguanto, hermana. Le digo, hermana, enséñeme su DPI para ver si usted es por la que se oró el domingo y que dijo que el Señor había hecho un milagro. Si lo hizo el Señor, ¿para qué sigue con sus achaques? Hermana, como no es usted a la que le duele, bien me duele. Pero si yo creo, veré su gloria, dice. Porque dice que al que cree todo le es posible. Entonces usted puede vivir milagros. Puede permanecer en ellos, pero debe de bogar mar adentro. Porque bogar mar adentro significa conocer a Jesús. Significa saber el plan, el propósito que Dios tiene para mi vida. Dice, cuando Jesús le dice, Simón, yo creo que le vio la cara como de afligido, de triste, desconsolado, desesperado, desamparado, todo lo que termina en ado. Así lo vio. Y le digo, Pedro, echa la red. Entonces, pero como cuando hermano, hay que ir a orar. Hermana, perdone, pero yo oro en mi casa. Esa es parte de oración. Esa es parte íntima suya de usted. Pero cuando se requiere en la iglesia, es congregacional. Entonces usted tiene que estar, no, yo como oro en mi casa, es como aquellos que tienen la idea que cuando ofrendan dan su diezmo. Y en su diezmo va la ofrenda, las primicias, las promesas, algún compromiso, y es su billete de a 100. Divídalo en 4 partes o 5 partes. No, la palabra es clara en su plan y en su propósito en nuestra vida. Y cuando el Señor dice, hay que orar, hay que orar. Y cuando hay que orar en la iglesia, hay que orar en la iglesia. No, hermana, yo ya tuve mis 5 minutos de oración. Y entonces el Señor nos mira con cara de afligidos, como vio a Simón Pedro. Y Pedro le dice, echa la red, le dice. Y
Y Pedro justifica, le dice, Señor, perdón, aquí está mi título, diplomado en pesca, un magíster en redes y en lanzamientos y cálculos del mar y movimiento. Y todavía dice, y tengo un doctorado en cuanto pasan los peces por aquí, conocimiento del mar. Entonces le dice Jesús, pero tira la red, Pedro. Pero Señor, soy bueno en esto. Y no ha habido nada, pasé toda la noche cansado, abatido, desilusionado, desesperado. Tira la red. El Señor no le dijo, Pedro, ¿cómo te sientes? Solo le dijo, tira la red. Cuando a ti te dice el Señor, haz. ¿Pero para qué, Señor? ¿Por qué? Pues, ¿por qué tengo que hacerlo? Si yo no, lo que yo solo quiero que empiezas. No, tira la red, le dijo. Y a veces nosotros venimos y como la orilla representa para nosotros la comodidad, la tranquilidad, pues sí tengo fe, pero si me fue dada, pues ni la pedí siquiera, ¿verdad? Pero como me fue dada, ahí la tengo. No, bogar mar adentro implica muchas cosas, mis amados. Dice, el milagro está más allá del miedo de lo imposible. ¿Sabe? Cuando yo empecé a sumergirme un poco a donde empezaban a hacerse las olas, llevaba miedo. Y yo ya no sabía ni cómo regresar, si había que poner pidevías para retroceder, no sabía. Pero me calmé y dije, no, sé nadar. Y recordé cuando mi papá nos tiraba en ese canal y entonces me tranquilicé. ¿Cómo me di la vuelta? No sé, pero me di la vuelta y empecé a nadar con las olas. Las olas me trajeron. Cuando usted ve a Dios, su fidelidad le sigue. Cuando usted entiende esa palabra, que su fidelidad nos persigue, usted entiende quién es Dios en su vida. Y entonces viene el riesgo de bogar mar adentro. El riesgo de que usted dé un testimonio acá y que diga que Dios es vivo, que Dios es eficaz en nuestra vida. ¿Sabe? Ayer hablaba con mi tío y me daba una noticia, como dijeron los de la película, duro de matar. Punto 5. Difícil. Y me llama mi tío y hermano de mi mamá y me dice, mira vos Seca, de apodo digo yo, ¿verdad? Pero así me dijo, mira vos Seca, me dijo, te tengo que contar algo. Y le digo, vaya, pero estaba viendo una película. Entonces le digo, va, pero ahí te apuras vos, le digo que estoy en lo pleno de la acción. Entonces sí, perdona, o si querés te llamo más tarde, me dijo. Pero ya empecé a oír su voz diferente. Entonces le digo, no, le dije, no te preocupes, la voy a ver después. Y entonces viene y empieza a hablar conmigo. Me dice, estoy preocupada por la vieja, me dijo. Por la vieja, que era mi mamá, porque así le dice. Estoy preocupada por la vieja, me dijo. ¿Cómo así vos? Le dije. Fíjate, me dijo, que acabo de venir de un resultado de exámenes, me dijo. Le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? Un poco difícil, pero yo tomé una decisión, me dijo. ¿Y qué es? Le digo yo. Tengo cáncer, me dijo. Le dije, eso no es nada para Dios, vos. Aquí es donde vos vas a conocer a Dios, le digo. El corazón me hacía bum, 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 bum. Pero yo quería hablarle a él firme y convencida de lo que yo estaba diciendo. Le digo, eso no es nada para Dios, vos, le dije. Dice su palabra que al que cree todo le es posible y que por sus llagas fuimos sanados y curados. Entonces no te preocupes, le digo. ¿Sabes de qué tenés que preocuparte? De buscar una iglesia y buscar a Dios, le dije. Y él me hablaba y él estaba preocupado por cómo se lo vamos a decir a mi mamá. Y entonces yo le decía, no, tenés que buscar a una iglesia, tenés que hacer y yo empecé a hablarle y me dice, hablé con mi esposa, con mis hijos y yo no quiero hacerme ninguna quimio, ninguna nada, me dijo, quiero esperar el plan de Dios. Espéralo pues, le dije, pero espéralo aguerrido, espéralo valiente.
Espéralo luchando y confiando de que quién es Dios en tu vida. Eso le estoy hablando que fue así resumido en una hora que hablamos. Y terminamos de hablar, colgué y me desplomé. Dije, ¿por qué le pasó esto a él? Y yo hablando así, y entonces el Señor me habla, mi espíritu habla a mi espíritu y me dice, ¿y entonces para qué hablaste pues? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Si mira cómo estás. En el momento dije, Señor, perdónate, misericordia. Que me dio miedo, porque fue desconocido para mí. No es lo mismo oírlo que vivirlo. Y entonces yo le decía, Señor, perdóname, pero yo confío y creo en tu palabra. Y tu palabra dice que si nos unimos 2 o más de tus hijos, en tu nombre, todo lo que pidamos será hecho. Pero que tu perfecta voluntad se haga en la vida de mi tío. Y ahí puse mi película y seguí viendo. Porque hasta la tele apagué. Porque entró, en verdad entró, no tristeza, fíjense, entró miedo. Miedo. Mi reacción fue, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Cómo va a reaccionar mi mamá? ¿Y cuándo se va a morir? Así fue lo que pensé. Ni siquiera de todo lo que hablé, ni siquiera yo estaba convencida, solo imagínense eso. Entonces el Señor hablaba a mi espíritu. Y hoy que yo leía la prédica, yo le decía, Señor, perdona si hemos estado en la orilla. Perdona si no hemos conocido tu poder. Y entonces cuando Él le dice a Pedro, lanza la red. Y entonces Pedro se vuelve inteligente como yo me volví en ese ratito de ayer. Y dije, Señor, perdona. Y Pedro le había dicho, bueno, Señor, aunque yo sé, aunque yo soy experto, aunque tengo el magíster, aunque tengo el doctorado, en tu nombre. Y lanza la red. Y no costó mucho tiempo, fue instantáneo. Y empieza la red, empiezan a jalar la red con la experiencia de pescadores. Y las redes empiezan a romper. Y viene el montón de pescados, ya pescados en esa red. Y las redes empiezan a desarmar, a reventar. Ay, qué bonito fue ese relato, ¿verdad? Tremenda esa anécdota de Pedro. Pero esto tiene una trascendencia espiritual para ti y para mí. El Señor no solo da, sino que da sobreabundantemente. Su fidelidad nos persigue a cada instante si tú te arriesgas. Fíjate, yo ponía aquí, si tú tomas riesgos a lo desconocido, si tú quieres conocer las maravillas de Dios, si tú quieres ver el poder de Dios en tu vida, tienes que bogar mar adentro. Hermano, hermana, comprométete a orar. Es por tu bien, es una necesidad de orar al Señor. Mira, eso es como este vaso de agua, que le quiero tener confianza. Y espero en el nombre de Jesús que haya sido salvavidas. Gracias, Megan. Pero debes de arriesgarte a ser un cristiano diferente. ¿Sabes? Dice que su gloria viene y desciende sobre nuestras vidas. Cuando Moisés subió a recibir esas tablas, esos mandamientos, subió Moisés bien trajeado. Tal vez sí subió bien limpio, bañadito y todo, subió Moisés 40 días. Pero cuando bajó Moisés de ese lugar, resplandecía. Y lo miraban y le dice, hay algo diferente en ti. Tú ya no tienes que ser el mismo ni la misma. Tienes que ser diferente en Cristo Jesús, porque su gloria ha descendido sobre nuestras vidas. Porque bogar mar adentro es ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Es que sucedan milagros en nuestras vidas, milagros poderosos. Es que cuando tú oras aquí y tú crees que eres sano por su sangre, así es en tu vida. No debes de dudar ni una pizca.
Cuando tú pases aquí a orar por sanidad, aquí que se quede. No regreses a traerla. Es que a mí me pertenece. La diabetes es mía y punto y aparte. No. El Señor dice que te sigue porque Él es fiel en tu vida. Y el Señor hace milagros. Entonces las enfermedades se quedan en la orilla. Cuando tú bogas mar adentro, descubres las maravillas del Señor. Descubres el poder de Dios en tu vida. Dice, el milagro no ocurre cuando todo tiene sentido, sino cuando obedecemos aún con miedo, cuando confías en el Dios que te ama, cuando sabes tu posición de hijo. Ahí suceden milagros. ¿Cuántos esposos se ponen de acuerdo con sus esposas? ¿O cuántas esposas se ponen de acuerdo con sus esposos? Mi amor, vamos a orar por un gato. Aparecen 3 gatos. Porque el Señor nunca da lo que pedimos, siempre da abundantemente. ¿Sabe? Para todo hay que ponerse de acuerdo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los que son casados, pónganse de acuerdo. Porque ¿a dónde irán 2 si no caminan en el mismo sentir? Y cuando son familia, hay que ponerse de acuerdo. ¿Qué queremos? No, lo que vos querrás, yo por tu lado y tú por el... No. Si viven en una casa, de común acuerdo, boguen mar adentro. Porque cuando ustedes boguen mar adentro, van a descubrir las maravillas del Señor. Dice, Dios no llena redes por casualidad. Dios quiere llenar tu red hoy. Dios quiere bendecirte de una manera sobrenatural. Dios quiere darte lo que tú anhelas. Mira, ¿no te agrada a ti escuchar el testimonio que dice Pastor Francisco? De nada carecí ni deseé. Lo que quería, lo compraba. Usted dirá, porque se llevó un montón de dólares. No, porque la gracia de Dios le perseguía. Porque su fidelidad iba tras él. Y usted no ha experimentado eso de que, ay, Señor, tengo ganas de un milkshake, y se lo regalan ese día. Yo les contaba a las hermanas el jueves, yo fui a Burger King y pedí un mi tejano. Y cuando iba a pagar, ya lo habían pagado. Ya lo pagaron, me dijo. Oh, pero dije, pues si no había nadie en la cola, porque la fila que yo estaba haciendo, pasó la muchacha y me tocaba a mí. Y yo le digo, ¿y quién lo pagó? Ya lo pagaron, me dijo. Y yo empecé a ver, pues aquí está cobrado, me dijo, pues yo no he pagado, pero ya está pagado, me dijo. Entonces yo, ¿quién será? Y empecé a ver, no conocía a nadie. No conocía a nadie. El Señor me invitó a una mi tejana. ¿A qué quieres que te invite el Señor? Sobreabundantemente. Como, mira, ay, la hermana, esas historias no son historias, son verídicas en nuestras vidas. Tenemos que experimentar, pero para experimentar esto tenemos que bogar mar adentro. Dice, en la orilla sigue siendo igual, mar adentro eres transformado. Cuando tú estás bogando mar adentro, ahí viene tu llamado. Cuando el Señor le dijo, Pedro, Simón, le dice, tu capacidad de pescar no me interesa, sino la confianza que tengas en mí. Y le dice, sígueme, porque yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Qué significa? Que cuando tú bogas mar adentro, ahí está tu llamado. Porque eres valiente, porque eres aguerrido, porque vas a experimentar el poder de Dios en tu vida. Dice, la orilla es segura, pero te estanca, te inmoviliza, no te deja ver el plan de Dios para tu vida. Mar adentro es incierto, pero está lleno de bendiciones, propósitos, milagros, vivir lo sobrenatural y vivir bajo la soberanía de Dios. Ya deja de rasparte en la arena.
Ya deja de mojarte los pies. Si vas a la piscina, no te sientes en la orilla y te moja los pies. Y te agarras el agua y te echas. Hoy fui a las piscinas, dice, y solo te echaste el agua. No, tienes que sumergirte. Tienes que meterte, porque tienes que experimentar la sensación del temor. Porque cuando experimentas la sensación del temor, sobrevives. Sobrevives de una manera sobrenatural. Y entonces haces la mariposa, el dorso, nado de pecho para atrás, ya por un lado solo con un dedo, flotas, te hundes, pasa de todo, pero experimentas el poder de Dios y dejas de ser el cristiano común y corriente, sino que te vuelves un cristiano poderoso en Cristo Jesús y sabes tu plan, sabes tu propósito, sabes tu camino, y eso es lo que Dios quiere hoy para tu vida. Boga mar adentro. No tienes necesidad de nada, porque en Cristo Jesús todo lo puedes tú. Una hermana me daba su testimonio. Dice que le dijo: Señor, quiero tocar el saxo, que la voy a invitar para que vean que es verdad. Y dijo: quiero tocar el saxo. Y el Señor le dice: pues cómprate uno. Y su hijo le lleva el saxo, se lo regaló. A ella le gustaba el saxo, y entonces su hijo se lo regala 2 días después de que ella le dijo: Señor, enséñame a tocar el saxo. Y dice la hermana que estaba en las gradas de su casa y le digo: tengo el saxo, Señor, ahora enséñamelo a tocar. Y desde ese día toca el saxo. No ha ido a ninguna clases y toca en la alabanza de su iglesia. Y le preguntan: ¿y cómo se sabe la melodía? Yo no sé ni cuándo es do, ni cuándo es mi, ni cuándo es la, ni cuándo es cuándo. Ella solo toca lo que el Señor le pone, le inspira. ¿Cuándo usted va a vivir lo sobrenatural? Si hay cosas tan pequeñitas como una Whopper, como una tejana, ¿cómo no va a haber una casa? ¿Cómo no va a haber un carro? ¿Cómo no va a haber un ministerio? ¿Cómo no va a haber sanidad en su vida? ¿Cómo no va, sus manos van a dar milagros? Porque solo póngase en la posición, lance su red, dice el Señor, y bogue mar adentro, y las bendiciones van a venir de lo sobrenatural. En las profundidades hay bellezas, en las profundidades está el Señor. Póngase de pie.